Muy buenas tardes a todos y todas en esta bellísima tarde. Sean bienvenidos a este acto conmemorativo por el 60 aniversario del Parque Revolución, espacio emblemático que ha acompañado por décadas la vida social, cultural y recreativa de nuestra ciudad de Chihuahua. Agradecemos la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan. En primer lugar, tenemos al ingeniero René Chavira en representación del alcalde de Chihuahua, el licenciado Marco Bonilla. Gracias, buenas tardes. También nos acompaña la maestra Elena Rojo Almaraz, regidora de Cultura del municipio de Chihuahua. Bueno. Asimismo, contamos con la presencia del profesor Jesús Humberto Mendoza, jefe académico de educación secundaria. Por supuesto, también nos acompaña el arquitecto José Alfredo Duarte, presidente del Comité de Vecinos del Parque Revolución. También esta tarde nos acompaña Guadalupe Grajeda, miembro fundador del Museo Tarique. Un fuerte aplauso para todos nuestros invitados. Este evento es posible gracias al trabajo colaborativo del Museo Comunitario Tarique y del Grupo de Historia del Parque Revolución, quienes han unido fuerzas en este día para rendir un homenaje a este espacio público que forma parte del corazón histórico de Chihuahua. A continuación, presentamos a ambos grupos organizadores, quienes compartirán unas palabras con ustedes. En primer lugar, cedemos la palabra a la maestra Norma Magallanes Barrera, presidenta de la Fundación Cultural Tarique. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes, sean bienvenidos todos en esta maravillosa tarde a celebrar a nuestro parque. Para mí es un honor representar al personal y directivos del Museo Comunitario Tarique. Nuestro museo cuenta ya con una trayectoria de más de 40 años en la vida cultural y educativa de la ciudad. Rescata, preserva y difunde el patrimonio histórico-cultural de la ciudad a través de su exposición permanente Historia de la Ciudad de Chihuahua. Somos un espacio abierto a todas las manifestaciones culturales. Los creadores encuentran en él en dónde plasmar su talento. El público que nos visita disfruta de un encuentro con objetos, fotografías, documentos donados por la propia comunidad, que nos evoca a escuchar las voces de las personas que nos antecedieron. Todos los días se hace historia y seguimos generando historia. Por tal motivo, nos hemos conjugado con nuestros grandes amigos del Grupo de Historia del Parque de la Revolución y decidimos organizar esta magna conmemoración, ya que consideramos que la mejor manera de que se garantice el aprecio y el cariño hacia el entorno que habitamos es a través de la difusión y la divulgación de su historia. Nosotros queremos sembrar en ustedes el amor, el gusto por este lugar, para conservarlo, para que siga en pie, porque este parque es un museo vivo. Día con día, las personas que aquí acuden, estudiantes, deportistas, artesanos, gente que viene a disfrutar, a leer, a convivir, a deleitarse, a conocer parte del parque, encuentran un espacio que los acoge y que les brinda salud y esparcimiento. Agradezco profundamente la asistencia de autoridades estatales
y municipales, pues solamente mediante la sinergia y la colaboración lograremos unir fuerzas para que este parque siga adelante, pues es responsabilidad de cada uno de nosotros aportar nuestro granito de arena para que se conserve y siga vivo para las actuales y futuras generaciones. Enhorabuena, querido parque, por estos primeros 60 años de vida. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Norma Magallanes Barrera, presidente de la Fundación Cultural Tarique. Ahora, con mucho gusto, cedemos la palabra al ingeniero René Chávez Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias a todas las autoridades que nos acompañan. Profesor Rubén Beltrán Acosta, cronista de la ciudad de Chihuahua. Un placer tenerlo aquí en nuestro evento y quién mejor que usted para que nos platique de la historia de este parque. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor para mí. Un agradecimiento muy especial al Museo Tarique por involucrarnos y organizar juntos con ellos este gran evento. Y reconocimiento a las maestras Patti Ochoa, Norma, Adriana Acosta y todo el equipo del Museo Tarique. Gracias. Ahora les hablaré un poco de nuestro grupo. Nuestro grupo de historia lleva precisamente el nombre de este sitio, Grupo de Historia del Parque de la Revolución, porque fue aquí hace más de 12 años que un grupo de defensores del patrimonio histórico, liderados por Alfonso Sotelo Domínguez, se opusieron al aberrante plan del gobierno del estado de mover el cenotafio, que lo tenemos por ahí, el cenotafio de Villa, de aquí del parque a la Plaza del Ángel. Entonces este grupo, mientras hacían guardias en defensa del monumento, empezaron a compartir pláticas de historia y se fueron haciendo costumbre. Así fue como nació nuestro grupo. Después de 12 años, somos más de 70 miembros de la ciudad de Chihuahua. Tenemos compañeros también del resto del estado, de otros estados del país y de los Estados Unidos inclusive. Todos los lunes a las 7:30 en verano nos reunimos en el Corredor Cultural Miguel Anguiano Carlos, que está aquí a espaldas de nosotros. No se ve la placa, donde escuchamos, compartimos conferencias de algún tema de historia local, nacional o universal. Ahora precisamente estamos llevando un ciclo de conferencias de la Segunda Guerra Mundial por los 80 años de su terminación, con 7 pláticas sobre este acontecimiento. Nuestras pláticas se transmiten por Zoom y se suben a nuestro canal de YouTube, donde ya tenemos 125 conferencias disponibles y además pues contamos con nuestra página de Facebook. Frecuentemente llevamos a cabo eventos como este y precisamente el jueves 2 de octubre en Puertas Abiertas de Casa Chihuahua presentamos la obra de teatro musical La Batalla de Tres Castillos. Este evento lo hacemos compañeros del grupo, tenemos compañeros músicos, poetas y además por el gusto de la historia. En este momento, sin temor a equivocarnos, somos el grupo de historia con más presencia en la ciudad de Chihuahua. Los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen a nuestras conferencias. Si les gusta la historia, estoy seguro que la van a pasar un momento muy agradable. Muchas gracias. De nuevo damos las gracias al ingeniero René Chávez Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución.
Hemos llegado al momento más importante. El día de hoy, en este aniversario, iniciamos con una conferencia precisamente sobre la historia de este lugar. ¿Y quién mejor para ello que nuestro cronista de la ciudad de Chihuahua, el profesor Rubén Beltrán Acosta? A continuación, me voy a permitir dar una breve semblanza. El profesor Rubén Beltrán Acosta fue secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación. Desde hace 29 años es cronista de la ciudad de Chihuahua. Miembro de la Sociedad de Estudios Históricos de Chihuahua, director del Archivo Histórico Municipal, donde se resguardan expedientes que van desde la época colonial hasta la época actual. Ha escrito varias obras sobre historia local y ha participado en conferencias y ferias de libro. Es también escultor, ha realizado algunos monumentos públicos en la ciudad. Ha recibido distintos reconocimientos tanto a nivel local como a nivel nacional. Su nombre está escrito con letras de bronce en la rotonda de maestros ilustres del parque en el Palomar. Recibimos con un fuerte aplauso al profesor Rubén Beltrán, quien impartirá la conferencia Historia del Parque de la Revolución, con la cual inauguramos formalmente las actividades del 60 aniversario del Parque de la Revolución. En esta ocasión no habrá un espacio para preguntas y respuestas, ya que en esta magna e histórica conferencia es el momento de apertura de estos festejos, podrán con gusto ofrecer sus comentarios y felicitación al mismo profesor Beltrán, que al término de este evento, y claro, ¿por qué no?, tener la oportunidad también de tomarse la foto del recuerdo de este momento tan memorable. Bienvenido, profesor Beltrán. Buenas tardes. Muchas gracias. Platicar de la historia de este espacio tan importante y tan lindo que es de nosotros, los chihuahuenses, para un servidor es evocador. Perdónenme que hable en primera persona, no acostumbro a hacerlo, se los aseguro. Pero en esta ocasión haré un comentario que me obliga a eso. Cuando se le puso el nombre de Parque de la Revolución, fue por un acuerdo del honorable ayuntamiento. Y anteriormente existió otro acuerdo al arrasarse el panteón de Nuestra Señora de la Merced, y el nombre primitivo que se le dio fue Parque Antonio S. Ulloa. Era presidente municipal don Roberto Ortiz Reinal, y acompañándolo tuvimos una ceremonia aquí. Él se fue luego, pero recorrimos la glorieta, o la mitad de una glorieta, ¿verdad?, donde están los nombres de los revolucionarios. Fíjese usted, Israel, éramos Escárcega y yo recorriendo, leyendo los nombres, y recuerdo a Escárcega que dijo: ni están todos los que son, ni son todos los que están. Así como él era curioso, ¿no? Y vimos que era muy importante lo que habían puesto en la época en que era presidente don Roberto. Posteriormente, siendo un servidor, ¿por qué vine con don Roberto? Cuando don Roberto fue el candidato, fíjese, regidora Elena, le estoy comentando cosas ya muy particulares, pero le van a interesar. Cuando don Roberto era candidato, él era un buen hombre, era empresario, un empresario muy nacionalista y altruista. Entonces tenía ferreterías,
Él quiso incursionar en la política y pues no tenía una experiencia así militante en los partidos, de tal manera que cuando él se lanzó como candidato, lo lanzó el PRI. Entonces los dos partidos fuertes en Chihuahua, prácticamente los únicos, era el Partido de Acción Nacional y el PRI. Y el Partido de Acción Nacional, cuando el PRI puso a don Roberto de candidato, no lanzó candidato. O sea, eso nos dice el aprecio que él tenía por propios y extraños. Un hombre bueno que lo estimaban, ¿verdad? Sin diferencias. O sea, había diferencias en credo, pero en la amistad no había. Es lo bonito, ¿verdad? A veces en la política. Don Roberto, era la época en que el candidato a gobernador era el general Giner. Y en una ocasión, yo era un chavalo. Le voy a platicar, regidora, para que vea cómo era antes. El general Giner, siendo candidato a gobernador, me llamó. Y yo era un chavalo, yo tenía 23 años. Y entonces me dijo: mira, muchacho, mi médico de cabecera, que es el doctor Héctor Fierro Sáenz, ¿lo conoces? Me dijo. No lo conozco. Dice, es un hombre que yo quiero mucho. Dice, y resulta que él nada tiene que ver en la política, nadie lo conoce ni conoce a nadie, pero él quiere incursionar en la política. Entonces, pues yo quiero, por afecto, darles oportunidad y quiero que sea el candidato a diputado por este distrito, por el primer distrito. Era como está ahora la estructura distrital. Dice, pero como nadie lo conoce, necesitamos ponerle un suplente que sí tenga regambre popular. Y nos dimos cuenta que tú eres el campeón de oratoria en el estado y que eres el subcampeón en el país. Entonces queremos que tú seas el diputado suplente. Pues nunca había pasado por mi mente eso. Yo pensaba que cuando uno quería que hablaran mal de uno, bastaba con ser candidato de Ana. Y entonces, pues resulta de que le dije a ese señor candidato, estoy impedido por la Constitución para ser diputado. Dijo, ¿por qué? Porque yo tengo 22 años y la Constitución del Estado dice, como todavía fíjese, que para ser diputado se necesitan tener 25 años. Entonces me dijo, caray, eso no lo habíamos contemplado. Dijo, ¿dónde naciste? En Santa Eulalia. Oye, ¿no podrías venir entonces mañana a las 6? Sí, como no. Al otro día yo fui a las 6 y sacó un papel, me dijo, toma, ya tienes 25 años. Me dio mi acta de nacimiento. Cuando vaya regidora, como es nuestro trato, le voy a enseñar el acta para que vea que no tengo 88, como es la realidad, sino que tengo 3 más. Y si acaso, tengo el acta todavía, la he conservado. Era posible, se podía, ¿no? Entonces, tuve que hacer la campaña acompañando a don Roberto, el que le puso el nombre de Parque Revolución, y a mi candidato a diputado propietario, Héctor Fierro Sáenz. Entonces, en ese carácter es cuando yo escuchaba a don Roberto hablar del parque, lo asesoraban algunas gentes, las sociedades de estudios históricos, que estaba funcionando muy bien. Y lo acompañé aquí, no recuerdo mayores cosas. Y posteriormente, las circunstancias me llevaron a ser el secretario general de la sección 42. Estaba yo de un chavalillo todavía, tenía 24, 25, me acaba de casar. Ahí cumplí 25 años siendo el dirigente de la acción 42. Y en ese carácter vine acompañando al general Giner cuando él puso el mausoleo de Villa,
cenotafio famoso, abierto al servicio del público, y contrató una persona que lo cuidara. Entonces, en el archivo histórico tenemos los documentos que ponían el álbum famoso para que la gente que visitaba firmara, y concediéndole, y más bien por cariño, no por respeto a este grupo, me traje por primera vez, saltando mi actitud un tanto neurótica como director del archivo histórico, que no gusta sacar un solo documento, me traje el tomo número 1 de las firmas de cuando se abrió el cenotafio al público. Ahí está firmado el general Giner, el gobernador, el presidente municipal, que era don Ramiro Báez, y un servidor en el tomo, y dice, está en 1966, y dice el título, dice el gobernador, aquí en el Panteón de la Regla, ahora Parque Revolución. O sea, esas dos experiencias, fíjate, arquitecto, esas las viví aquí en tu barrio, porque tú eres de este barrio. Sigue ese amiguita Tobar, todavía Gela, su tía, ahí vivía. ¿Usted vivía ahí todavía? ¿Todavía? Bueno, yo iba a su casa. En ese tiempo me había portado bien con el gobierno, Elena, y me habían hecho inspector escolar, 9 años como inspector escolar de la ciudad. Y una tía de ella, por la que le estoy preguntando, porque son de este barrio, por eso la menciono, la tenía yo como directora en la escuela Pascual Orozco, enfrentito del internado del Sanatorio Palmón. Fíjese cómo recuerdo, cómo la gente que uno, ¿verdad?, en un momento dado le da amor, no se olvida, no se olvida. Dicen, Elena, que la gratitud es la virtud más linda del ser humano, y qué bueno que tengo el recuerdo de hace 60 años o más de lo que le estoy diciendo, porque fui dirigente de la Acción 42 hace como 62 años, más o menos. Bueno, ya les comenté cosas tan personales. Hice un apunte muy breve en relación a la invitación que me hicieron mis compañeros, pero traje unos, o sea, como maestrito de rancho, no se me ha quitado ese complejo. Me gusta cuando doy pláticas meter el principio ese que le decimos de motivación, ¿verdad?, en pedagogía. Entonces, ese plano es el único plano virreinal que existe de nuestra ciudad. Es de 1722, lo encontró Chantal Krausel en un expediente en Guadalajara. Allá estaba la audiencia de Guadalajara, de Nueva Galicia. Entonces el plano nos pinta a Chihuahua, a la ciudad de Chihuahua, en 1722. Está el río Chubíscar y luego está el río Sacramento. Al lado izquierdo ven ustedes, dice Plaza Mayor, y hay un edificio con una crucecita que es precisamente lo que es ahora la catedral, ¿verdad? Hay así Plaza Mayor, y aquí donde es la catedral, eso sería la presidencia. Entonces no existía, esta es la ciudad de Chihuahua, 1722, no existía desde luego, pues todavía este sector. Vamos a, qué bueno que me lo presta porque anda fallando. Vamos a... también anda fallando. ¿Está peor? Bueno, entonces... Vamos a pasar la siguiente imagen. Ya vieron ustedes este barrio que no existía en 1722. Miren, aquí ya aparece, fíjense bien, el Panteón de la Regla, es donde estamos ahorita, pero todavía no había ninguna casa. Estos eran sembradíos. Entonces, este es el Panteón
o sea, de nuestra ciudad de La Regla, que es ahora el parque. Lo traje para que la gente, sobre todo ustedes, amiguita Tobar, que hagan un recuerdo de lo que es el barrio de ustedes. Ustedes, yo creo que son de las familias más antiguas. Ahorita les digo quiénes hicieron los primeros denuncios, porque el archivo histórico que me tiene encomendado Marcos Bonilla, nuestro presidente, me tiene documentos que nos dice quiénes hicieron los primeros denuncios aquí alrededor de este lugar, que es el panteón de nuestra ciudad de La Regla. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, aquí vemos ya más concretamente el panteón y vemos que no hay ninguna habitación a los lados. Vamos a pasar otra imagen. Aquí, esta imagen está muy borrosa. Está el panteón, vamos a pasar a la siguiente. Está el panteón, pero aquí está. Aquí hice un acercamiento de la que acabamos de quitar. El panteón es pero enfrente había una glorieta. Y entre los documentos que estoy exhibiendo allí está los vecinos pidiéndole al Ayuntamiento de Chihuahua que esa glorieta la convierta en un parque público. Entonces, las casas que están aquí enfrente de nosotros, quiere decir que eran una glorieta y enseguida un parque público, y ahora es el hospital y todo eso que vemos ahí enfrente. Seguía siendo el panteón de nuestra ciudad de La Regla, o sea, el lugar en que estamos en este momento. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Pasamos. No se ve bien, vamos a pasar la otra. Bueno, aquí tenemos ya el panteón. Vamos a hacer enseguida un acercamiento de esto. Dele la otra imagen. Aquí está. Este es el panteón. Pero aquí estamos ya en 1916. Arquitecto, todavía tus parientes no soñaban en venir a habitar aquí, que vinieron en los 70, ¿no? Ya los Tobar yo creo que andaban por aquí, en esto. Estamos, digo, de los ancestros, estamos en 1916. Este plano nos marca en oscuro todo lo que ya estaba fincado en este barrio. Lo que le estoy enseñando es la maravilla que tenemos de archivo histórico. El presidente Marcos Bonilla nos ha ordenado tener en un orden perfecto el archivo. Ahorita somos uno de los mejores archivos históricos del país, muchos de ustedes ya lo saben. Él me dice, cronista, cuide mucho esto. Es nuestra memoria, es la memoria de nuestro municipio. El que no entiende lo que es el archivo histórico, pues simplemente no tiene por qué andar aquí en la función pública. Es nuestra memoria. Pues tenemos documentos de hace 500 años y están conservadísimos. Bueno, vamos a pararle ahí, Traigo un apunte al que le quiero dar lectura, donde, de acuerdo con los documentos que tiene nuestro archivo histórico, hice una síntesis de la historia de este espacio. Y lo hice porque no es fácil conseguirlos. Por allí está el documento donde más de 200 vecinos le pidieron al Ayuntamiento de Chihuahua que convirtiera el panteón de Nuestra Señora de La Regla en este parque. Ahí está el documento original. Y luego está el documento donde el Consejo Municipal de Urbanismo hace el estudio y le dice al Ayuntamiento que están de acuerdo y que el Ayuntamiento debe de convertir esto el panteón en un parque. Luego lo del Congreso. Enseguida, cuando ya, ¿verdad?, en la época en que era el presidente municipal, el señor ingeniero Uranga, se arrasa ya, pero no de una manera arbitraria, sino que en la prensa se dice a todos los que tenían familiares sepultados aquí, que se les daba un plazo correcto para que los cambiaran
a otro lugar, y el municipio les ofreció espacios en el panteón municipal y en el panteón de Dolores. Entonces el archivo tiene todos los documentos a ese respecto. Pero ahí es amigo Pinilla, ahí es ingeniero Fierro, cuando interviene la Sociedad de Estudios Históricos y cuando le dice al ayuntamiento que pues de las gentes más importantes de Chihuahua están sepultados aquí. La mayor parte en ese momento de gobernadores, intelectuales extraordinarios, militares. Donato Guerra estaba aquí. Estaba aquí don Abraham González, estaba aquí don Ángel Trías, gobernadores, estaba aquí Pablo Ochoa, el abogado que murió en el último duelo que hubo aquí en Chihuahua, balazos. Había pues chihuahuenses importantísimos. La Sociedad de Estudios Históricos, que era una institución que existía, entonces pidió al ayuntamiento que se le permitiera hacer un estudio para decirles qué personajes merecían un honor especial. Y el ayuntamiento tuvo el acto extraordinario de hacer una glorieta de chihuahuenses ilustres. Primeramente la hizo donde está el tecnológico, y entonces exhumaron, de acuerdo con el estudio de la Sociedad de Estudios Históricos, a los personajes chihuahuenses que tuvieran mérito para una situación de honor. Y por otra parte, había gentes intelectuales, gente importantes en la empresa, que el ayuntamiento definió un lugar especial en el Panteón de Dolores. En el Panteón de Dolores, entrando a la izquierda, hay unas tumbas muy curiosas, muy bonitas, hay mucho arte en los monumentos. Son los que se cambiaron de aquí a ese espacio, que a veces la gente no sabe por qué eso. Entonces, de esa manera se hizo la rotonda de los chihuahuenses ilustres, inicialmente allá en el tecnológico, y en 1956 se cambió a la deportiva, a espaldas del gimnasio de la deportiva. Ahí permaneció por mucho tiempo, hasta que pues nos dimos cuenta, y de las gentes que participaron de una manera muy prudente en eso, nos dimos cuenta que la glorieta de la deportiva era un sótano, y los restos de nuestros beneméritos se encontraban en el sótano, de tal suerte que cuando llovía subía el agua hasta 2 metros, y ahí estaban tapadas las criptas con el agua. Era un lodazal. Imagínense ustedes, recuerdo cuando venía, usted era el presidente de los Estudios Históricos, cuando venía el hijo de don Toribio Ortega, que le llevaba corona y lo acompañábamos allá a la deportiva, y a veces pues no podíamos entrar porque estaba el agua a 1,5 metros, ¿no? Entonces se acordó en la época en que era gobernador del estado Patricio Martínez a hacer un lugar más digno para los beneméritos del estado, y es cuando se hizo la glorieta en el centro, donde afortunadamente están conservados, aunque no se le ha dado el uso que originalmente se pretendía, porque hicimos porque participé en eso, un interactivo, donde cualquier niño poniendo un dedo le salía el historial de Abraham González o de Toribio Ortega, del niño héroe, de todos. Desafortunadamente, yo creo por razones económicas no se le ha dado el uso a esa glorieta, que es el que se programó. Entonces, de esa manera fue como quedó esto ya sin el problema, pero aquí se quedó la mayor parte de gente sepultada. Uno de los que quedó aquí, porque no se encontró su cadáver, fue nada menos que, fíjese usted, mi presidente,
el general Ojinaga. El general Ojinaga, las cenizas del general Manuel Ojinaga, gobernador de Chihuahua, quien defendió a Juárez, quien murió en Arizchiachi. Usted ya escribió su libro sobre su región, usted ya menciona eso, murió en Arizchiachi, ¿no? Ojinaga. Aquí está uno de los hombres más importantes de los restos aquí están. Ochoa, de origen sinaloense, 2 veces gobernador en la época de la reforma, de la segunda constitución de Chihuahua, el que estableció por primera vez en la República Mexicana la obligación de que la educación primaria fuera a partir de los 7 años y que fuera obligatoria. Fíjese, Elena, ese señor, antes de que la República Mexicana tomara el acuerdo de hacer obligatoria la educación primaria, la hizo en Chihuahua, y a los 7 años, empezar a los 7 años. Como esos personajes hay muchísimos aquí. Entonces, en el 1956, lo que hicieron fue llevarse a 3 exgobernadores que no hayan sido considerados en la primera rotonda, que fueron Ángel Trías, Joteligio Muñoz, ¿y quién más? Abraham González. Y don Abraham González. ¿Sí? Le voy a dar lectura al apunte que hice, no quiero abusar del tiempo. Primeramente agradezco a mis amigos muy queridos, integrantes del grupo de historiadores del Parque de la Revolución, la invitación generosa que me permite participar en el programa conmemorativo de este espacio, al que ustedes han agregado, amigos historiadores, una importante plataforma profesional para la investigación y la difusión de nuestra historia regional. Dicha iniciativa reviste gran importancia porque el verdadero sentimiento de identidad y pertenencia de las instituciones depende en gran medida del conocimiento que tengamos de su historia. El Museo Tarique y los historiadores del parque merecen el aplauso y el apoyo de los chihuahuenses. ¿Cuántos años tienen ustedes los del Tarique? 42 años. ¿Cuánto? 42 años sirviéndole a Chihuahua. Es un museo comunitario hermoso con el que tenemos compromiso de apoyarlo en todo. Por otra parte, la observancia del ideal en el desarrollo permanente de los programas que este grupo de historiadores del parque emprende se presenta en el momento requerido, en el momento oportuno, pues en Chihuahua, al interrumpirse su actividad de antaño la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos y la corresponsal de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, este grupo de historiadores del parque se ha convertido, es cierto lo que usted dijo, presidente, a pulso, se ha convertido en la única institución en el momento garante del conocimiento de nuestra historia regional, con la capacidad, así se le reconoce, profesional, para orientar, asesorar y asesorar en lo particular a las instituciones y en lo general a nuestra sociedad. En relación al tema que me han encomendado, podemos afirmar que sus antecedentes están íntimamente relacionados con la historia de los panteones de Chihuahua, pues dichas instituciones que originalmente se habían establecido en las goteras de la ciudad, muy pronto quedaron rodeadas por zonas habitacionales, como ya lo vimos en las gráficas, y agotados también sus espacios para el servicio de iluminaciones. Por estos motivos, algunos de los cementerios que habían suspendido ya el servicio funerario quedaron abandonados durante muchos años, hasta el momento en que las familias de los barrios y las autoridades tomaron el acuerdo de convertirlos en parques públicos, habiéndose presentado también algunos casos en que dichas determinaciones se llevaron a cabo de manera unilateral
por parte de las autoridades. Así fue, por ejemplo, el caso del primer cementerio civil de la ciudad de Chihuahua, denominado Panteón de San Felipe, abierto al público en 1802. Su desaparición sucedió durante la segunda mitad del siglo XIX por la donación de un predio a la Sociedad Mutualista de Obreros y enseguida por la iniciativa oficial de abrir la avenida Independencia en el tramo comprendido entre la calle Coronado y el Paseo Bolívar. Con dicha determinación, el terreno del panteón quedó separado en dos predios, uno de los cuales fue ocupado por el Jardín 25 de Marzo, actual Jardín Abraham González, y el otro por las construcciones del Templo Metodista La Trinidad y las dos propiedades de la familia Touché, incluyendo la Quinta Touché, que actualmente está proyectada para un museo de la ciudad. De manera similar, fue arrasado años después el Panteón General o el Santo Niño, ocupando la superficie, la superficie en 1947, la Casa de Gobierno, lo que fue el CIDES, lo que es Cultura ahora, y tiempo después, algunas construcciones pertenecientes a la UASH, así como el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. Antes del Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, se pretendió construir un gran teatro, y la gente de mi edad, nos damos cuenta al pasar por ahí, la Normal era donde es ahora la Escuela de Leyes, que escarbaban y estaban descubriendo osamentas, y los albañiles pues no hallaban qué hacer. Era el panteón del Santo Niño. De manera similar, fue arrasado, similar a los anteriores, la misma suerte corrió el panteón de Nuestra Señora de la Merced, del barrio de San Nicolás, el cual se había puesto en servicio en el año de 1848 con motivo de los fallecimientos ocasionados por las terribles epidemias de cólera. Este lugar fue a la vez escenario de varios fusilamientos y de algunas inhumaciones de personajes imperialistas que se habían distinguido por su apoyo a las fuerzas bélicas del ejército de Napoleón cuando la intervención francesa y el imperio. Entre los que fueron fusilados ahí fueron precisamente los que mataron en Arechiachi a Ojinaga. El Panteón de la Merced estuvo hasta 1895 en servicio y después de un dilatado periodo fue abandonado hasta que las autoridades municipales contrataron al ingeniero Ortiz para que realizara el proyecto que dio origen a la construcción del actual Parque Urueta. O sea, ahorita llamamos parque, el sector Urueta o el barrio de la Urueta, era el barrio de San Nicolás. Por su parte, la programación oficial para que se creara el Panteón de Nuestra Señora de la Regla, o sea, en donde estamos, surgió al presentarse en Chihuahua la tercera epidemia de cólera morbus, afrontándose inmediato el reclamo del cura de la ciudad, quien consideró que la autoridad municipal estaba invadiendo con su actuación la jurisdicción canónica. La solución de esta controversia, por fortuna, se logró con la intervención conciliadora del obispo de Durango, doctor José Antonio Zubiría, quien aprobó el proyecto y envió a la vez la cantidad de 500 pesos para que se bardeara el terreno. Al desaparecer el peligro de la epidemia de cólera, la administración y el control del panteón quedaron bajo la jurisdicción de la parroquia, habiéndose determinado la denominación de Panteón de Nuestra Señora de la Regla. Me preguntaron ahorita por qué la Regla. Aquí dice, por ser esta santa una de las patronas de la parroquia. La catedral se llamaba Iglesia de Nuestra Señora de la Regla y de San Francisco. Por esta santa, porque esta santa era una de las patronas de la parroquia, precisamente
Con base en estos antecedentes, el titular de la parroquia determinó que el cementerio de la Merced se destinara únicamente en favor de las clases humildes, y en el que estamos, el de la regla, fuera a partir del 4 de noviembre de 1853 únicamente para gente acomodada, para los que tienen lana. Años después, la vigencia de las leyes de reforma de 1859 retiró la intervención del clero en la administración de los panteones, pasando esta a la jurisdicción del Estado civil, y enseguida, durante el mes de junio de 1884, el ayuntamiento acordó la clausura del multicitado cementerio debido a que ya no había cupo para cavar nuevas sepulturas, habiéndose acatado dicho orden a partir del 31 de mayo de 1885. Miren, hubo tres casos en el cual de hecho se clausuró el panteón. Otro más fue precisamente cuando Pancho Villa era el factotum en Chihuahua, en el 14. Pancho Villa dictó un decreto que lo tenemos allí en el archivo histórico, donde él ordenó que nunca más se volviera a sepultar a nadie aquí, incluyéndose él. Cuando el problema del cenotafio, yo le decía al gobernador, porque él me consultó, me decía, ¿cómo vio usted el problema cronista? Le dije, bueno, pues legalmente no es correcto. Quien puede definir eso es Bellas Artes, y ellos están diciendo a usted que no. Digo, y de una manera que podemos considerar todos es que un monumento histórico depende definidamente de su entorno, de donde esté originalmente. Le dije yo al gobernador, mire, si cambiamos las pirámides de Teotihuacán aquí a la ciudad deportiva, pues ya no son. O si cambiamos el calabozo Hidalgo a la plaza de armas para que lo vea más gente, pues ya no es. Digo, entonces si cambiamos el cenotafio, pues ya se le quita definitivamente. Y él me hizo algunas confesiones que no vienen al caso, diciéndome, yo afronté esa bronca, pero los que me pidieron, eso eran los veteranos de la Revolución, y yo le decía, mismo Pancho Villa, le llevé el decretó que no se volviera a sepultar a nadie ahí, incluyéndose lógicamente él, porque era un decreto. Y finalmente, el decreto que vino a definir la situación de arrasar el panteón, se dio ya en la época de 1956-57, en el 58 ya se definió. Veíamos ahorita, arquitecto, como en el 70 el escrito ya definitivo del Consejo Municipal de Urbanización es del 57, pero el documento ahí está. O sea, los documentos originales, copia de los originales, ahí están, y se los dejé ya en un portafolio a ustedes para que ustedes los tengan, para que no les cuenten. Ya están las copias de los originales. Uno, de cuando más de 200 vecinos le piden a la presidencia que convierta el panteón en un parque y le dan los elementos. O sea, no había un cuidado aquí. Y está el documento donde el Consejo de Urbanización estudia el caso y lo define. Y está el documento donde la presidencia da parte al gobernador y al Congreso y determinan, ¿verdad?, que se arrase el panteón. Les decía al principio, con un plazo para que la gente exhumara a sus restos, y hubo algunos casos que se dieron. Aquí en el cenotafio había otro enseguida, que vivo Pancho Villa, es el que está en el nuevo campus universitario al entrar. Ese cenotafio estaba exactamente enseguida de este. Se lo llevaron a la primer glorieta en el tecnológico, y hace poco se lo llevaron a la deportiva en 1956,
y hace poquito de la deportiva se lo llevaron al nuevo campus de la universidad. Ese cenotafio es el que estaba aquí, pero ese no era un cenotafio, sí había dos cadáveres, el de don Toribio Ortega y el de Trinidad Rodríguez. Entonces cuando se exhuma, los historiadores no metieron a Toribio Ortega y a Trinidad Rodríguez. Trinidad Rodríguez murió luchando en la toma de Zacatecas, cuando el triunfo de la revolución, cuando tuvo que renunciar el Chacal Huerta, cuando ya los revolucionarios del constitucionalismo entraron a la Ciudad de México. Entonces el triunfo de la revolución, y ahí murió Trinidad Rodríguez, era de Huejotitán él. Y el otro era Toribio Ortega, el hombre que dio el grito antes que en ninguna otra parte aquí en Chihuahua. El plan de San Luis Potosí hablaba de que el día 20 de noviembre se levantarían en armas, que nos dice el carácter del señor Madero, un hombre maravilloso, que es un apóstol para nosotros, pero su carácter ingenuo. En el plan de San Luis Potosí, en su artículo, no se acuerda qué artículo, dice cuando nos levantemos en armas, cuarto, sexto, ¿no? Dice que invita al pueblo de México a levantarse en armas el día 20 de noviembre a las 6 de la tarde. ¿Cómo? Enseñar todas las cartas de ese pele, ¿verdad? Nos dice cuál era el carácter del señor Madero. Bueno, pues don Toribio no se esperó el 20 de noviembre, sino que el 14 ya andaba ahí levantado en cuchillo parado. Por eso es que se pelean la cuna y la revolución, unos y otros, ¿no? Estaba don Toribio Ortega. Uno de los detalles ya de la época contemporánea, ustedes del barrio, supieron cómo una persona, no me acuerdo cómo se llama, de repente vino con un tornillo de esos que le prestó la Junta de Aguas, porque decía que ahí estaba don Toribio Ortega los restos. No se los había llevado a la rotonda, pero resulta que en la rotonda, pues sí había una cripta don Toribio, y tuvo que intervenir a antropología. Le dijo el arquitecto Guevara, me acuerdo, pues si en verdad están los huesos ahí, don Toribio, usted con ese tornillo los va a hacer polvo, los va a desaparecer. ¿Cómo está haciendo eso? Lo corrieron. Cuando se cambió la rotonda de la deportiva a la Plaza Mayor, entonces el gobierno determinó que interviniera una abogada en su carácter de notaria, una mujer. Ella era Eneida, es esposa de Javier Contreras, el que era director en ese momento del Heraldo. Y entonces el municipio, el gobierno del estado, me nombró a mí como notario de la palabra, como notario de la historia. O sea, el cronista es un fedatario también, como en el derecho, el abogado puede ser un fedatario. Entonces estuvimos ella y yo en la exhumación. Cuando llegamos a la cripta simbólica de Ojinaga, le dije, notaria, aquí se va a tomar usted una sorpresa, dígamela de una vez, ¿no? Y cuando retiramos la losa de Ojinaga, yo sabía que estaba vacía, y resulta que estaba ahí la osamenta más nueva de todas, la única completa y más nueva de todas. Entonces el sorprendido ya fui yo. Y cuando develamos la de Toribio Ortega, estaba sola, de tal suerte de que sin ser esto una afirmación tácita, ¿no? Es muy posible, ¿verdad?, que en un reburujo, un desorden, hayan puesto los restos de don Toribio Ortega en la cripta de Ojinaga, y los de Ojinaga o sea, porque los de Ojinaga, como les dije, no se encontraron, y ahí aparece en una cripta. Vimos algunos casos que tuvimos que corregir sobre la marcha. Entonces, cuando ya se hizo la rotonda, empezó a trabajarse esto, y los familiares de don Toribio Ortega
y los de Trinidad Rodríguez pusieron cartas, sobre todo los de Trinidad Rodríguez, para que se les diera un lugar en la rotonda. Después de todo esto, pues pasaron cosas muy curiosas aquí, hubo cierto abandono, los vecinos de aquí lo saben. Llegó un momento en que una persona prácticamente se apoderó del cenotafio y dormía ahí vivía, de una familia muy querida y muy respetada, por cierto, más que el señor, como que algo le fallaba, ¿no? De los abogados estos Morales, del Pedro Morales famoso y todo, y ahí vivía, adentro del cenotafio, ahí dormía y ahí él le daba, ¿ustedes vieron eso, arquitecto? Cuando estaba el Pito Loco. Sí, entonces pues llegó un momento en que hubo mucho descuido. Estaba sucio el parque, había un descuido tremendo. Uno de los grandes méritos del grupo de historiadores del parque es que a partir de la presencia de ellos se corrigió todo ese desorden que existía, ese abandono que existía aquí. El cenotafio tiene cosas muy bellas. Entre las cosas de pintura hay datos de un pintor italiano, pero prácticamente lo más conocido es la de un pintor de Aguascalientes o Zacatecas que llegó aquí y que fue nuestro maestro en la preparatoria, en la normal, don Hilario Berumen. Llegó como fotógrafo, terminó siendo un gran pintor, y él es de las gentes que pintó aquí y parte también allá en la Quinta Luz. Hablábamos hace un momento de los canteros que trabajaron. Hay dos canteros que participaron, uno de ellos que era amigo de Villa desde Parral, pero prácticamente la obra es una obra sugerida por un artista italiano, del cual también se tienen datos. Dentro hay un sótano donde están las criptas, y hay pintura en ese sótano. Arriba hay un ángel de mármol de Carrara. Fíjese usted, regidor Elena, cuando yo entraba a lavar ese ángel, me maravillaba ver cómo estaba entrando el sol por la ventana y atravesaba el mármol. Sería bueno que ustedes pidan que les abran el cenotafio y vean, simplemente ver esa obra, ese ángel de mármol de Carrara, es algo maravilloso. Todo eso estuvo pasando aquí cuando pasó la estatua de Pancho Villa a Columbus. Entonces su servidor era el jefe de acción cívica y social del gobierno del estado, con el gobernador Oscar Ornelas. Entonces me ordenó que pusiéramos la estatua. Yo creo que a usted le tocó verla de aquel lado. Ahí tuvimos la estatua y aquí hicimos un gran festival. Los mismos Salayandía, que encabezaba esa comitiva para entregar la estatua de Villa a Estados Unidos, traía un trío con ellos, hacían su fiesta, y algunos familiares de Villa, y más o menos en esta parte donde estamos hicimos el gran festival. Entonces hubo cosas de esas. Esto viene a tomar ya un orden a partir de la existencia del grupo de historiadores del parque. Ya hablé demasiado, Les agradezco mucho que me han escuchado. Les dije que no quería abusar de su tiempo y creo que sí abusé un poquito. Muchas gracias, gracias.